Buen día, demos inicio a nuestro culto de adoración. Dice en el Salmo 11, porque Jehová es justo y ama la justicia, el hombre recto mirará su rostro. Oremos. Padre Celestial, gracias te damos por este día, gracias por todas tus bondades, tus bendiciones, tus cuidados. Gracias porque podemos sentir tu presencia en cada momento. Gracias, Padre, porque no nos abandonas y en medio de las dificultades podemos sentir tu mano de protección en nuestras vidas. Queremos engrandecer tu nombre, queremos alabarte y queremos reconocer que no hay nadie como tú, Señor. Que tú eres nuestro Dios poderoso, magnífico, omnipotente, que nada hay imposible para ti. Gracias, Padre Celestial, por adoptarnos como tus hijos. Te agradecemos esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Vamos a buscar en nuestras Biblias en Efesios, carta a los Efesios capítulo 2, versículos del 11 al 22. Dice, por tanto, acordaos de que en otro tiempo vosotros, los gentiles, en cuanto a la carne, eras llamados sin circuncisión por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora, en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz,
y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos y a los que estaban cerca. Porque por medio de él los unos y los otros tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio, bien coordinado, va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Amén.
¿Qué tal, mis hermanos? Dios los bendiga. Gracias a Dios por permitirnos adorar y honrar su nombre juntos en esta mañana. Dios bendiga sus hogares. Dios bendiga nuestra iglesia. Por lo que sigamos hablando a cuantos más podamos de la salvación en Cristo Jesús. Esa es nuestra prioridad. Por eso estamos aquí en este mundo. Compartamos entonces con familiares, amigos y vecinos, con quien esté alrededor nuestro. Gracias a Dios por todas y cada una de sus bendiciones que Él ha derramado sobre nosotros. Porque nos ha permitido gozarnos y estar con bien. Oremos por aquellos que están en necesidad, por aquellos que están faltos de salud, por aquellos que tienen escasez en cuestiones económicas, en trabajo, etc. Dios los bendiga, mis hermanos. Pero juntos proclamemos al Señor Santo. Vamos a orar. Nuestro buen Dios, te damos gracias en esta hora, en este domingo, porque nos permites dedicar estos momentos para adoración a tu nombre. Bendícenos, Señor. Permite que tu Espíritu Santo esté conduciéndonos en caminos de verdad y que podamos tener el privilegio, Señor, de aprovechar esas oportunidades que nos das para compartir de ti a otras personas. Bendice a mis hermanos, Señor. Suple sus necesidades conforme a tu gracia. Te alabamos y te glorificamos en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén. Amén. Hermanos, Dios les bendiga. Es el tiempo de meditar en la palabra de Dios. Estemos atentos y dispuestos a oír la voz de Dios. A ver qué es lo que quiere de nosotros. Bien, vamos a nuestro texto bíblico que hemos leído en Efesios 2, versículo 11 al 22. El texto lema en esta serie de Efesios se encuentra en Efesios 1:3, donde el apóstol Pablo nos invita a que apreciemos estas bendiciones. Dice Efesios 3, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo Jesús. Amén. Y nuestro versículo para memorizar en este día está en Efesios 2, versículo 18. Efesios 2, 18. Hay que memorizarlo, mis hermanos. Dice el texto, porque por medio de él, los unos y los otros tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Versículo hermoso, lo repito. Efesios 2, 18. Porque por medio de él, los unos y los otros tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. El título del sermón en esta mañana, mis hermanos. Reconciliado, ya soy de la familia de Dios. Sí, mis hermanos. Reconciliado, ya soy de la familia de Dios. La verdad que quiero que nos centremos en ella es que la poderosa obra de Jesucristo, la gracia de Dios Padre y la acción del Espíritu Santo nos permiten ser incluidos en la familia de Dios. Hemos sido reconciliados con Dios. Amén. Déjenme introducirme de esta manera, mis hermanos, al sermón de hoy. Hemos visto en el primer capítulo de la carta de Efesios, la cual nos da una visión gloriosa de nuestras bendiciones en Cristo Jesús. Dice nuestro texto lema, ¿verdad? Hemos visto el gran poder de Dios disponible para nosotros los creyentes y la posición y el privilegio que da a su iglesia, el cuerpo de Cristo. Pablo nos hace volver atrás y ver quiénes éramos sin Cristo y ahora por gracia en qué nos ha transformado. Ver ese cambio glorioso que ha efectuado el Señor en ti, mis hermanos. Ahora ya hemos sido salvos por gracia, por lo que tenemos tantas riquezas como hijos adoptados de Dios que estamos tentados a vanagloriarnos, a jactarnos de ello. Pero recordemos, es por gracia de Dios que somos lo que ahora somos. De hecho, muchas veces alguien que Dios rescató de una vida perdida en las drogas, el alcohol, en el adulterio o cualquier otro pecado, Dios, por medio del Espíritu Santo, nos transforma y nos hace nuevas personas, nueva criatura en Cristo. Y esto que hemos experimentado, hermanos, nos capacita
para acompañar a nuestros nuevos hermanos en Cristo y ser de apoyo y bendición para ellos. Sí, mi hermano, tus cicatrices son bendición, por lo que esas cicatrices nos recuerdan nuestro pasado, nuestra manera pasada de vivir, cuando éramos esclavos del enemigo de las almas y seguíamos la corriente de este mundo y los deseos de la carne, por lo que éramos hijos de desobediencia, ya que los muchos pecados en realidad son una variedad de delitos contra Dios. Ahora sabemos que la raíz del pecado es nuestra rebelión y nuestra desobediencia. Por naturaleza queremos hacer las cosas a nuestra manera. Nos resistimos a la autoridad de Dios. Todos los días desobedecíamos lo que sabíamos que era lo correcto delante de Dios y no lo hacíamos. Eso nos llevó a convertirnos hijos de ira, dice la palabra. Pero Dios, que es rico en misericordia, con su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y nos resucitó y nos sentó al lado de Cristo, hermanos. Nos quede claro esto. Dios nos salvó por su gracia. Nadie tiene ningún mérito en esta salvación más que Cristo Jesús. Es un regalo de Dios la salvación. No es una recompensa por las cosas buenas que hayamos hecho, porque nadie tiene buenas obras suficientes para compensar nuestro pecado. Hermanos, nos salvó con el propósito que mostráramos, que hagamos conocer las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros los hombres. ¿Y cuál es esa enorme bendición de gracia? La salvación que hay en Cristo. Para eso nos salvó nuestro Dios. Concluimos la semana pasada que los creyentes en Jesús somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras. ¿Se recuerdan? Es por eso que Dios ya nos ha preparado de antemano ese camino de bendición. Ese camino tras bendición para que andemos sobre ellas, para que tu vida lleve ese camino. Él nos forma específicamente para hacer esas buenas obras. Somos hechura suya y Él sabe exactamente lo que está haciendo. Solo hace cosas de primera calidad. Sí, mi hermano, de excelencia. Tú y yo somos obras maestras de Dios, más impresionantes que las cosas más hermosas de la naturaleza. Somos hechura a imagen de Dios. Con mucho cariño y amor, Él nos vuelve a formar en nuevas personas. Nos ha aceptado en Cristo. Nos crió de nuevo en Cristo. Somos creados en Cristo. Hermanos, la palabra de Dios nos muestra que todos nosotros andábamos en nuestros delitos y pecados. Pero Dios intervino. Ahora andamos en buenas obras. Andamos en Cristo Jesús. Por lo que en Cristo hemos sido reconciliados. Ya somos de la familia de Dios. Dios tiene un plan para toda la historia. Cristo es el centro del universo y todo unido a Él. Tú eres parte de ese plan. Tú y yo y la iglesia somos parte de ese plan precioso. Porque eres reconciliado con Dios y hemos estado unidos con Jesús. Tu nueva vida comienza con la salvación, la que podemos experimentar solo cuando se restaura la relación con Dios por medio de Cristo. Él puede sanar nuestra relación con los demás y restaurar las relaciones en familia, en la iglesia y con la sociedad. En el primer siglo, mis hermanos, esta reconciliación comenzó con la destrucción del muro de la separación entre judíos y gentiles. Un muro edificado por los mismos judíos. Ellos usaban el nombre de gentil con un sentido negativo, peyorativo, de desprecio, insultante. Para todos los que no fuesen judíos, éramos gentiles, despreciables. Pero Dios nunca quiso hacer esta separación. Desde el principio, Dios deseaba usar a su pueblo Israel como ejemplo para atraer a otros a su pueblo. Deuteronomio 23, 18 y 19 nos dice al texto: y Jehová ha declarado hoy que tú eres pueblo suyo, de su exclusiva posesión, como te ha prometido, para que guardes sus mandamientos. Fíjense bien,
a fin de exaltarle sobre todas las naciones que él hizo, para loor y fama y gloria, para que seas un pueblo santo, Jehová tu Dios, como él ha dicho. Por lo que consideremos en primer lugar, hermanos, no olvidemos quiénes éramos. Hermanos, no olvidar cómo éramos sin Cristo. Vayamos a Efesios 2, versículo 11, que dice al texto: por tanto, acordaos de que en otro tiempo vosotros, los gentiles en cuanto a la carne, erais llamados sin circuncisión, por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. Vamos a leerles, les voy a leer la traducción NTV, que nos dice de la siguiente manera este mismo versículo 11. No olviden que ustedes, los gentiles, antes estaban excluidos, eran llamados paganos incircuncisos por los judíos, quienes estaban orgullosos de la circuncisión, aun cuando esa práctica solo afectaba su cuerpo, no su corazón. Como ya dije anteriormente, igual como en otras situaciones, era el orgullo que impedía a los judíos la unión entre pueblos. El orgullo de los judíos se centró en algo un poco extraño, la circuncisión. Pablo conocía muy bien el orgullo, que es la fuente del prejuicio y la persecución, y siempre luchó para mantener ese muro derribado. Incluso entre los cristianos hay una tendencia pecaminosa y orgullosa de edificar muros y divisiones, como vemos otras denominaciones o grupos religiosos, o como vemos a los incrédulos, o a los drogadictos, a las prostitutas, a los homosexuales. Creamos muros. Pablo señala que el orgullo de los judíos, pero los gentiles también tienen que guardarse de ese orgullo espiritual, recordar de dónde vinimos. Debemos mantenernos humildes, sabiendo que lo que somos es por gracia, mis hermanos. Hermanos, el templo que conocía Jesús y en los tiempos de Pablo tenía 3 secciones en el nivel principal: para los sacerdotes, los hombres israelitas y las mujeres. Para llegar a la corte de los gentiles se tenía que descender 19 escalones, o sea, ir hacia abajo en vez de ir hacia arriba. No, ellos descendieron 19 escalones, donde un muro los mantenía separados. Rótulos en los muros advertían que si alguien osara pasar sería ejecutado. Han encontrado 2 rótulos de este tipo, que escritos en griego, uno en 1871 y el otro en 1938. Los gentiles podían ver el templo, pero nunca podían entrar en él. Físicamente eran excluidos. La circuncisión era la marca que definía la separación. Aunque fue ordenada por Dios, era algo externo, como gran parte de la religión judía y de muchas religiones y filosofías. Por lo tanto, la tentación, como se nota en los encuentros de los principales sacerdotes religiosos judaizantes cuando se encontraban con Jesús, era fijarse en las apariencias, por lo que tentaban a Jesús tratando de encontrar una falta visible en él, mientras ellos descuidaban su alma y el espíritu, aferrándose a sus lujos, a su cómoda manera de vivir, no solo en apariencia, porque el Señor Jesús dijo a los religiosos: sepulcros blanqueados, ¿se recuerdan? Este pueblo de labios adora, pero su corazón está lejos de Dios, evidenciando puras apariencias. Tengamos cuidado. Los gentiles, la mayoría de nosotros, condenan esta hipocresía, pero tenemos que recordar que es solo por la gracia de Dios que somos incluidos en el reino. Y tenemos que guardarnos del antisemitismo, una plaga y un pecado que muchos cristianos han manifestado a través de los siglos. Cuidado con el orgullo espiritual, hermanos. Todos somos indignos y debemos de humillarnos ante el gran amor de nuestro Dios.
Recordemos completamente que estábamos perdidos. Estábamos completamente perdidos. Leemos Efesios 2:12, que dice al texto: en aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Y en la Biblia NTV leemos la siguiente traducción, versículo 12. En esos tiempos, ustedes vivían apartados de Cristo. No se les permitía ser ciudadanos de Israel y no conocían las promesas del pacto de Dios que había hecho con ellos. Ustedes vivían en este mundo sin Dios y sin esperanza. Eso es una verdad, hermanos. Podemos ver, hermanos, que aunque el judío tuviera una religión externa, al menos era un ciudadano del pueblo escogido y tenía pactos con Dios, su palabra y sus promesas. Es parecido a lo que muchas veces vivimos como en nuestro México, que era de religión tradicional. ¿Se recuerdan en la conquista y todo eso? Dentro de todos los males, el menos peor, aunque para muchos era cultural, al menos había principios morales y conocimientos de los fundamentos de la fe. Aunque tenían poco conocimiento y mucha falta de práctica. Al igual que en Estados Unidos, era un país más o menos cristiano. Yo diría, Estados Unidos era un país protestante general en sus inicios. Tenían conocimiento de la palabra. Había mucha influencia de la palabra de Dios, de la Biblia en sus leyes. Por lo que los paganos o gentiles no tenían conocimiento ninguno de Dios. Vivían separados de Cristo. No se les permitía ser ciudadanos de Israel. No conocían a las promesas de Dios. No eran parte de los pactos que Dios hizo con Israel. Vivían en el mundo sin Dios. Vivían en el mundo sin esperanza. Todos los gentiles éramos eso. Es decir, estábamos completamente perdidos. Hermanos, pero no tienes que ser un gentil o un pagano del primer siglo para sentirte excluido, mis amigos, para sentirte separado y sin esperanza. Lamentablemente, hay muchos de esto mismo hoy en día. Incluso debemos de evitar que esto contamine a la iglesia, el cuerpo de Cristo, no practicando el rechazo al perdido, sino amándole e invitándole a conocer del perdón y amor de Jesús y la salvación que Él ofrece. Por lo que Dios quiere incluirte a ti mi amigo, a ti que no has hecho una decisión firme de fe en Jesucristo. Hoy es el momento. Solo reconoce tus pecados delante de Él. Arrepiéntete de todo tu corazón y Él te perdonará. Y serás parte de su familia y te dará nueva esperanza y vida. Por lo que no olvidemos cómo éramos sin Cristo. Y ahora ya hemos sido redimidos por Cristo, ya somos hijos de Dios, miembros de la familia de Dios por gracia. Demos de esa gracia a otros que también tengan la oportunidad y el privilegio de oír y de conocer de Jesucristo. Así como nosotros, la situación parecía imposible para todos los gentiles, por lo que veamos el gran pero que completamente transformó nuestras vidas. Consideremos pues en segundo lugar, fuimos unidos a Cristo, fuimos hechos cercanos a Cristo. Efesios 2:13 nos dice al texto lo siguiente: pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Y leemos en la traducción NTV: pero ahora han sido unidos en Cristo Jesús. Antes estaban muy lejos de Dios, pero ahora fueron acercados por medio de la sangre de Cristo. Gloria a Dios, hermanos. Ya no estamos alejados de Dios, sino cerca de Dios. En cambio, esto comienza con la unión con Cristo, descrita en la primera parte
por gracia sois salvos. Ahí inicia nuestra nueva aventura en Cristo, nuestra nueva vida. No solo estamos cerca de Dios, sino que estamos unidos a Cristo. ¿Cómo puede ser esto? La sangre de Jesús nos redimió, nos justificó y perdonó nuestros pecados. Los judíos sacrificaban animales bajo el antiguo pacto, pero su sangre no podía unirlos a Dios. Nuestra unión no es intelectual, filosófica, política o militar, es espiritual. Todo esfuerzo para fomentar la unidad tiene que empezar allí, porque Cristo es nuestra paz, dice el versículo 14 de Efesios 2. Porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación. Por lo que leamos en la traducción NTV, pues Cristo mismo nos ha traído la paz. Él unió a judíos y a gentiles en un solo pueblo, cuando por medio de su cuerpo, en la cruz, derribó el muro de hostilidad que nos separaba. Antes había un muro de hostilidad que nos separaba de Dios, de su pueblo escogido. El muro era el templo de Jerusalén. Todavía existía cuando Pablo escribió esta carta. Se cayó, lo derribaron los romanos, destruyéndolo en el año 70 después de Cristo. Ya fue derribado espiritualmente con la muerte de Jesús. Pero a veces tenemos que esperar para ver la manifestación física de algo que ya ha sucedido en lo espiritual. Así nos pasa seguido, hermanos. Se encuentra paz en una persona, en Jesús. Sea paz entre judíos y gentiles, o paz dentro de una iglesia, o paz en una familia, por lo cuando nos unimos a Cristo y nos centramos en Él, experimentamos tener paz con nosotros mismos y con los demás, que disfrutan la misma unión. ¿Y qué decir de la paz con Dios? Es por eso que sentimos algo especial, por lo que, hermanos, en la fe sentimos el amor de Cristo en la iglesia, con los hermanos. Por eso nos amamos entre los hermanos. Por lo que ya no hay judío ni griego u otro grupo étnico en Cristo. Somos un solo cuerpo en Cristo. Un solo cuerpo, hermanos. Formamos parte de la iglesia del Señor. No quiere decir que los que son distintos a nosotros o hablan algún idioma no se pueden o no deben congregarse juntamente con nosotros. O que nunca haya un lugar para la congregación, por ejemplo, de los mesiánicos judíos. Pero tengamos mucho cuidado de no edificar nuestros muros de separación. Debemos ser tolerantes e incluyentes. Y no que seamos ecuménicos, ¿verdad? Que aquellos creen que debemos de estar todos juntos y aquí en la tierra. No, eso va a ser en el cielo nada más, hermanos. No hay que ser ecuménicos. Hay que ser sabios en la palabra de Dios. Pidamos a Él discernimiento. Pero siempre, ante todo, mostremos amor de Cristo en unidad. Me recuerdo un canto que cantábamos de jóvenes que dice: no me importa la iglesia que vayas, si detrás del Calvario tú estás. Si tu corazón es como el mío, dame la mano y mi hermano serás. Dame la mano y mi hermano serás. Porque en el cielo no habrá religiosos, no habrá católicos, ni marianos, ni mormones, ni presbiterianos, ni metodistas, ni bautistas, hermanos. Solamente habrá pecadores arrepentidos. Sí, mi hermanos. Los que por gracia aceptamos el regalo de la salvación en Cristo Jesús, Señor y Salvador nuestro. La verdadera prueba de nuestro amor cristiano no es tanto dentro de la iglesia, sino con gente muy diferente a nosotros. Pablo pudo haber estado pensando en esta enseñanza de Jesús, que dijo allá en Mateo 5, 43 al 47. ¿Han oído la ley que dice, ama a tu prójimo y odia a tu enemigo? Pero yo digo, ama a tus enemigos, ora por los que te persiguen. Si solo amas a quienes te aman,
¿qué recompensa hay por eso? Hasta los corruptos cobradores de impuestos hacen lo mismo. Si eres amable solo con tus amigos, ¿en qué te diferencia de cualquier otro? Hasta los paganos hacen lo mismo. Mateo 5, 43 al 47. Por lo que consideremos también, hermanos, ¿qué lugar tiene la ley el día de hoy? Efesios 2:15. Aboliendo, dice el texto, en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz. En el texto de la Nueva Versión nos dice, lo logró al poner fin al sistema de leyes, de mandamientos y ordenanzas. Hizo la paz entre judíos y gentiles. Nos permitió ver más claro, ¿verdad? Lo que logró Cristo. Puso fin a las leyes y mandamientos y de ordenanzas dadas al antiguo pueblo de Israel. E hizo la paz entre judíos y gentiles, al crear de los dos grupos un solo cuerpo. Es decir, aquellos que nacieron bajo la promesa y de aquellos que ni en cuenta tenían las promesas, las leyes de Dios. Bien, Jesucristo el Señor hizo un solo pueblo en él. Amén. Es aquí está la respuesta a una pregunta muy común, especialmente entre los judíos mesiánicos y los adventistas. ¿Qué parte tiene la ley en la vida cristiana? ¿Qué parte tiene la ley en la vida cristiana? Nos preguntan. Y preguntan los judíos mesiánicos y los adventistas. Bien, Cristo puso fin al sistema de leyes, de mandamientos y ordenanzas. Los abolió en su carne cuando murió en la cruz del Calvario. No es para decir que las leyes del Antiguo Testamento no revelan la voluntad de Dios para nosotros, no, hermanos. Pero el sistema de leyes fue abolido por Cristo. El sistema de sacrificios y ceremonias del antiguo pacto. También se aplica el sistema del antiguo de encontrar la paz con Dios por medio de la obediencia a la ley. Ya vimos que la salvación es por gracia y no por obras. Pablo insiste en eso, ya dijo que en la primera parte de este capítulo que no es por obras, sino por la fe y la gracia. Cristo abolió la condena de una ley que declaraba la obediencia perfecta. Era necesaria para ser aceptado por Dios. Cristo abolió eso. No, porque no hubo nadie que pudiera cumplir la ley perfectamente más que Cristo. Por eso fue abolida en su carne, en su cuerpo. Otra vez Pablo repite que Cristo hizo paz entre judíos y gentiles. Jesús creó algo completamente nuevo en sí mismo. Un solo hombre o pueblo. Una raza nueva. Pablo describe la unidad de este pueblo en otras escrituras, en otras partes de la escritura. Por ejemplo, en Colosenses 3, versículo 11, que dice al texto, en esta nueva naturaleza no hay griego ni judío, circunciso ni incircunciso, culto ni inculto, esclavo ni libre, sino que Cristo es en todo y está en todos. También en Gálatas 3:28, ya no hay judío ni griego, esclavo ni libre, hombre ni mujer, sino que todos ustedes son uno solo en Cristo Jesús. Hermanos, no nos confundamos. No quiere decir que estas distinciones o diferencias ya no existan. Por ejemplo, otros pasajes claramente hablan de las funciones distintas del hombre y de la mujer. Tenemos diferentes roles, pero en Cristo somos iguales. Somos uno, por lo que la hostilidad fue destruida. Ahí muchos de nuestros hermanos fundamentalistas tienen su corrección, deben de corregirse, porque la palabra de Dios nos dice que somos distintos, hombre y mujer sí, pero en Cristo somos iguales y somos uno, por lo que la hostilidad fue destruida. En tercer lugar, hermanos, la hostilidad y enemistad fue destruida. Leamos Efesios 2:16. Y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. En la traducción NTV nos dice, en Cristo reconcilió a ambos grupos con Dios en un solo cuerpo,
por medio de su muerte en la cruz, y la hostilidad que había entre nosotros quedó destruida. Cuando la Biblia habla 3 veces de lo mismo, en este caso, enemistad y hostilidad, es entonces cuando los judíos y gentiles tienen que debemos de tomar atención y de tomar nota. Esto puede aplicarse hoy en día a cualquier grupo que confiesa a Cristo, pero se mantiene separado, ya sea por orgullo o por cuestiones culturales. Pero tengamos cuidado, porque siempre a través de la historia de la iglesia ha habido quienes solo quieren el poder y el control, y no la salvación del perdido o extraviado. Su interés es solo tener el control y el poder de muchos de ellos. Quienes obran así están despreciando la obra de Cristo en la cruz. Tengamos cuidado, hermanos, por lo que vivamos en paz y respetemos, mostrando el amor de Jesús a esos grupos, aunque aquellos que piensan diferente a nosotros. Procuremos en todo ser fieles a la Escritura, ¿verdad? En todo lo posible para vivir en comunidad, como dice la palabra del Señor, ¿verdad? En cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todo el mundo, dando honor y gloria a Cristo. Cuando sufre la obra de Jesús por todas las divisiones del pueblo evangélico, por lo que seamos obedientes a la palabra de Dios y vayamos en amor a buscar lo que, a pesar de la hostilidad entre los grupos étnicos y religiosos o los enemigos de Dios, busquemos al inconverso, mostrémosle el amor de Cristo, digámosle de la gracia de Dios en Cristo Jesús, quien también los acerca. Él es todo incluyente, pues Jesús es quien nos redimió y hace posible la salvación para ser hijos de Dios y parte de esta gran familia espiritual, la iglesia. Por lo que proclamemos las buenas nuevas de paz. Proclamemos estas buenas nuevas de paz. Efesios 2:17, el versículo siguiente nos dice: y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos y los que estaban cerca. Leemos en la traducción NTV: Cristo les trajo la buena noticia de paz, tanto a ustedes, los gentiles que estaban lejos de Él, como a los judíos que estaban cerca. Es el mismo mensaje para todo el mundo, hermanos. Jesucristo y la paz con Dios y con otros por medio de Él. Este era el mensaje de Cristo y los apóstoles. Nuestro mundo necesita este mensaje de paz. Te pregunto, ya que ayer alguien me comentaba, en este tiempo, dice, he estado compartiendo, tocando puertas. Está bien. Bien hecho por ello, ¿verdad? Pero ya lo sabías. Por lo que traes esas buenas nuevas a quienes están lejos de ti, en otras culturas o naciones, regiones apartadas. Y a los que están cerca, tu familia, amistades y compañeros, a esos que te conocen tal cual es, a esos debemos de predicarles con nuestro testimonio. Digámosle que es posible el acceso libre al Padre. Efesios 2:18 nos dice, porque por medio de Él, los unos y los otros tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. En la traducción NTV dice, ahora todos podemos tener acceso al Padre por medio del mismo Espíritu Santo, gracias a lo que Cristo hizo por nosotros. Antes era muy difícil, incluso para los judíos, tener acceso a Dios. Pero Cristo abrió el camino para que todos entraran directamente a la presencia del Padre. Todos tenemos el mismo acceso y todos tenemos el mismo Espíritu. No necesitas ningún sacerdote ni ningún otro intermediario para hablar con Dios. Aprovechemos este privilegio, porque por medio de Él, los unos y los otros tenemos entrada por un mismo Espíritu al Padre. Aquí vemos claramente, podemos ver la Trinidad, mis hermanos. Debido a la obra del Hijo, el Espíritu Santo mora en nosotros y nos ayuda a entrar en la presencia del Padre, los tres. El Espíritu nos enseña cómo orar, nos ayuda en nuestras debilidades y nos une, por lo que ahora ya somos miembros de la familia de Dios. Efesios 2:19.
que el texto dice, así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. En la traducción NTV leemos, así ahora ustedes, los gentiles, ya no son unos desconocidos ni extranjeros, son ciudadanos junto con todo el pueblo santo de Dios, son miembros de la familia de Dios. El apóstol Pablo ya había hablado de nuestra adopción en el capítulo anterior, ¿se recuerdan? Ahora, en resumen, afirma que los gentiles convertidos a Jesús también somos ciudadanos del reino de Dios y somos hijos adoptados de su familia. Somos una gran familia que se congrega en adoración a nuestro Dios. Hay que vivir la experiencia de pertenencia al cuerpo de Cristo, ya que al creer en Cristo pertenecemos a la gran familia de Dios, al pueblo santo. Antes de ser un ciudadano de nuestro país, a lo cual estamos orgullosos, ¿verdad? Eres un ciudadano del cielo, del reino de Dios. Y antes de ser parte de una familia terrenal, algo precioso para nosotros que Dios nos ha dado, nuestra familia, eres un miembro de la familia de Dios. Por eso damos gracias a Dios por tan grandes bendiciones que solo en Cristo podemos obtener, que somos ricamente bendecidos, abundantemente bendecidos, por lo que mis hermanos, vivamos nuestra salvación en Cristo intensamente, obedeciendo a nuestro Señor y Dios, aprovechando el tiempo, hoy tiempos difíciles por no poder congregarnos, pero sabemos que todo este tiempo nos ha servido para entender y disfrutar de los cuidados de nuestro Señor. Somos su pueblo escogido, somos parte de su familia, la familia de Dios. A veces tú puedes sentirte desconcertado y extraño en tu propia cultura, tu propio país, tu propia familia, cuando esta no es creyente. Te sientes incómodo, pero es normal para el cristiano. De verdad es más alarmante si te sientes muy cómodo en este mundo. Debemos de pensar. Es por eso, y con esto termino, que el apóstol Pablo nos anima y nos exhorta a que siempre en nuestro corazón y mente el fundamento de la enseñanza de los apóstoles y de los profetas, que nos edifiquemos en Cristo. Que si lo hacemos así, entonces experimentaremos un crecimiento bien coordinado, bien planificado, es decir, iremos siendo transformados de lo carnal a lo espiritual, acercándonos más en santidad. Es decir, iremos adquiriendo la imagen de Cristo. Nuestro carácter se va a transformar a la imagen de Cristo en nosotros, donde el Espíritu Santo nos va a conducir en nuestra travesía en este mundo, viviendo en el Espíritu, el cual mora en nosotros. Leamos Efesios 2, 20 al 22 para terminar. Por lo que edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois justamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Qué privilegio tan grande, mis hermanos. Vivamos estas bendiciones por gracia recibidas. Éramos lo que éramos cuando vivíamos en pecado, pero ahora somos en Cristo nuevas criaturas. Hermanos, no olvidemos cómo éramos sin Cristo. Fuimos hechos cercanos por Cristo. Fuimos unidos a Cristo. La hostilidad y la enemistad fue destruida por Cristo. Seamos incluyentes y juntos proclamemos las buenas noticias de paz en Cristo. Y disfrutemos aquí y ahora. Ya somos reconciliados. Ya soy de la familia de Dios. Amén. Te damos gracias, nuestro buen Dios, por ese privilegio que nos das en Cristo Jesús. Por gracia somos salvos. Señor, bendice a mis hermanos. Danos ese crecimiento espiritual a la estatura, Señor, que tú quieres que crezcamos en conocimiento y gracia. Todo para gloria de tu nombre. En Cristo Jesús te lo pedimos. Amén. Amén. Hermanos, nos vemos pronto. Dios los bendiga. Amén.
Buen día, demos inicio a nuestro culto de adoración. Dice en el Salmo 11, porque Jehová es justo y ama la justicia, el hombre recto mirará su rostro. Oremos. Padre Celestial, gracias te damos por este día, gracias por todas tus bondades, tus bendiciones, tus cuidados. Gracias porque podemos sentir tu presencia en cada momento. Gracias, Padre, porque no nos abandonas y en medio de las dificultades podemos sentir tu mano de protección en nuestras vidas. Queremos engrandecer tu nombre, queremos alabarte y queremos reconocer que no hay nadie como tú, Señor. Que tú eres nuestro Dios poderoso, magnífico, omnipotente, que nada hay imposible para ti. Gracias, Padre Celestial, por adoptarnos como tus hijos. Te agradecemos esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Vamos a buscar en nuestras Biblias en Efesios, carta a los Efesios capítulo 2, versículos del 11 al 22. Dice, por tanto, acordaos de que en otro tiempo vosotros, los gentiles, en cuanto a la carne, eras llamados sin circuncisión por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora, en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz,
y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos y a los que estaban cerca. Porque por medio de él los unos y los otros tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio, bien coordinado, va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Amén.
tal, mis hermanos? Dios los bendiga. Gracias a Dios por permitirnos adorar y honrar su nombre juntos en esta mañana. Dios bendiga sus hogares. Dios bendiga nuestra iglesia. Por lo que sigamos hablando a cuantos más podamos de la salvación en Cristo Jesús. Esa es nuestra prioridad. Por eso estamos aquí en este mundo. Compartamos entonces con familiares, amigos y vecinos, con quien esté alrededor nuestro. Gracias a Dios por todas y cada una de sus bendiciones que Él ha derramado sobre nosotros, porque nos ha permitido gozarnos y estar con bien. Oremos por aquellos que están en necesidad, por aquellos que están faltos de salud, por aquellos que tienen escasez en cuestiones económicas, en trabajo, etc. Dios los bendiga, mis hermanos. Pero juntos proclamemos al Señor Santo. Vamos a orar. Nuestro buen Dios, te damos gracias en esta hora, en este domingo, porque nos permites dedicar estos momentos para adoración a tu nombre. Bendícenos, Señor. Permite que tu Espíritu Santo esté conduciéndonos en caminos de verdad y que podamos tener el privilegio, Señor, de aprovechar esas oportunidades que nos das para compartir de ti a otras personas. Bendice a mis hermanos, Señor. Suple sus necesidades conforme a tu gracia. Te alabamos y te glorificamos en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén. Amén. Hermanos, Dios les bendiga. Es el tiempo de meditar en la palabra de Dios. Estemos atentos y dispuestos a oír la voz de Dios, a ver qué es lo que quiere de nosotros. Bien, vamos a nuestro texto bíblico que hemos leído en Efesios 2, versículo 11 al 22. El texto lema en esta serie de Efesios se encuentra en Efesios 1:3, donde el apóstol Pablo nos invita a que apreciemos estas bendiciones. Dice Efesios 3, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo Jesús. Amén. Y nuestro versículo para memorizar en este día está en Efesios 2, versículo 18. Efesios 2, 18. Hay que memorizarlo, mis hermanos. Dice el texto, porque por medio de él, los unos y los otros tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Versículo hermoso, lo repito. Efesios 2, 18. Porque por medio de él, los unos y los otros tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. El título del sermón en esta mañana, mis hermanos. Reconciliado, ya soy de la familia de Dios. Sí, mis hermanos. Reconciliado, ya soy de la familia de Dios. La verdad que quiero que nos centremos en ella es que la poderosa obra de Jesucristo, la gracia de Dios Padre y la acción del Espíritu Santo nos permiten ser incluidos en la familia de Dios. Hemos sido reconciliados con Dios. Amén. Déjenme introducirme de esta manera, mis hermanos, al sermón de hoy. Hemos visto en el primer capítulo de la carta de Efesios, la cual nos da una visión gloriosa de nuestras bendiciones en Cristo Jesús. Dice nuestro texto lema, ¿verdad? Hemos visto el gran poder de Dios disponible para nosotros los creyentes y la posición y el privilegio que da su iglesia, el cuerpo de Cristo. Pablo nos hace volver atrás y ver quiénes éramos sin Cristo y ahora por gracia en qué nos ha transformado. Ver ese cambio glorioso que ha efectuado el Señor en ti, mis hermanos. Ahora ya hemos sido salvos por gracia, por lo que tenemos tantas riquezas como hijos adoptados de Dios que estamos tentados a vanagloriarnos, a jactarnos de ello. Pero recordemos, es por gracia de Dios que somos lo que ahora somos. De hecho, muchas veces alguien que Dios rescató de una vida perdida en las drogas, el alcohol, en el adulterio o cualquier otro pecado, Dios, por medio del Espíritu Santo, nos transforma y nos hace nuevas personas, nueva criatura en Cristo. Y esto que hemos experimentado, hermanos, nos capacita
para acompañar a nuestros nuevos hermanos en Cristo y ser de apoyo y bendición para ellos. Sí, mi hermano, tus cicatrices son bendición, por lo que esas cicatrices nos recuerdan nuestro pasado, nuestra manera pasada de vivir, cuando éramos esclavos del enemigo de las almas y seguíamos la corriente de este mundo y los deseos de la carne, por lo que éramos hijos de desobediencia, ya que los muchos pecados en realidad son una variedad de delitos contra Dios. Ahora sabemos que la raíz del pecado es nuestra rebelión y nuestra desobediencia. Por naturaleza queremos hacer las cosas a nuestra manera. Nos resistimos a la autoridad de Dios. Todos los días desobedecíamos lo que sabíamos que era lo correcto delante de Dios y no lo hacíamos. Eso nos llevó a convertirnos hijos de ira, dice la palabra. Pero Dios, que es rico en misericordia, con su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y nos resucitó y nos sentó al lado de Cristo, hermanos. Nos quede claro esto. Dios nos salvó por su gracia. Nadie tiene ningún mérito en esta salvación más que Cristo Jesús. Es un regalo de Dios la salvación. No es una recompensa por las cosas buenas que hayamos hecho, porque nadie tiene buenas obras suficientes para compensar nuestro pecado. Hermanos, nos salvó con el propósito que mostráramos, que hagamos conocer las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros los hombres. ¿Y cuál es esa enorme bendición de gracia? La salvación que hay en Cristo. Para eso nos salvó nuestro Dios. Concluimos la semana pasada que los creyentes en Jesús somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras. ¿Se recuerdan? Es por eso que Dios ya nos ha preparado de antemano ese camino de bendición. Ese camino tras bendición para que andemos sobre ellas, para que tu vida lleve ese camino. Él nos forma específicamente para hacer esas buenas obras. Somos hechura suya y Él sabe exactamente lo que está haciendo. Solo hace cosas de primera calidad. Sí, mi hermano, de excelencia. Tú y yo somos obras maestras de Dios, más impresionantes que las cosas más hermosas de la naturaleza. Somos hechura a imagen de Dios. Con mucho cariño y amor, Él nos vuelve a formar en nuevas personas. Nos ha aceptado en Cristo. Nos crió de nuevo en Cristo. Somos creados en Cristo. Hermanos, la palabra de Dios nos muestra que todos nosotros andábamos en nuestros delitos y pecados. Pero Dios intervino. Ahora andamos en buenas obras. Andamos en Cristo Jesús. Por lo que en Cristo hemos sido reconciliados. Ya somos de la familia de Dios. Dios tiene un plan para toda la historia. Cristo es el centro del universo y todo unido a Él. Tú eres parte de ese plan. Tú y yo y la iglesia somos parte de ese plan precioso. Porque eres reconciliado con Dios y hemos estado unidos con Jesús. Tu nueva vida comienza con la salvación, la que podemos experimentar solo cuando se restaura la relación con Dios por medio de Cristo. Él puede sanar nuestra relación con los demás y restaurar las relaciones en familia, en la iglesia y con la sociedad. En el primer siglo, mis hermanos, esta reconciliación comenzó con la destrucción del muro de la separación entre judíos y gentiles. Un muro edificado por los mismos judíos. Ellos usaban el nombre de gentil con un sentido negativo, peyorativo, de desprecio, insultante. Para todos los que no fuesen judíos, éramos gentiles, despreciables. Pero Dios nunca quiso hacer esta separación. Desde el principio, Dios deseaba usar a su pueblo Israel como ejemplo para atraer a otros a su pueblo. Deuteronomio 23, 18 y 19 nos dice al texto: y Jehová ha declarado hoy que tú eres pueblo suyo, de su exclusiva posesión, como te ha prometido, para que guardes sus mandamientos. Fíjense bien,
a fin de exaltarle sobre todas las naciones que él hizo, para loor y fama y gloria, para que seas un pueblo santo, Jehová tu Dios, como él ha dicho. Por lo que consideremos en primer lugar, hermanos, no olvidemos quiénes éramos. Hermanos, no olvidar cómo éramos sin Cristo. Vayamos a Efesios 2, versículo 11, que dice al texto: por tanto, acordaos de que en otro tiempo vosotros, los gentiles en cuanto a la carne, erais llamados sin circuncisión, por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. Vamos a leerles, les voy a leer la traducción NTV, que nos dice de la siguiente manera este mismo versículo 11. No olviden que ustedes, los gentiles, antes estaban excluidos, eran llamados paganos incircuncisos por los judíos, quienes estaban orgullosos de la circuncisión, aun cuando esa práctica solo afectaba su cuerpo, no su corazón. Como ya dije anteriormente, igual como en otras situaciones, era el orgullo que impedía a los judíos la unión entre pueblos. El orgullo de los judíos se centró en algo un poco extraño, la circuncisión. Pablo conocía muy bien el orgullo, que es la fuente del prejuicio y la persecución, y siempre luchó para mantener ese muro derribado. Incluso entre los cristianos hay una tendencia pecaminosa y orgullosa de edificar muros y divisiones, como vemos otras denominaciones o grupos religiosos, o como vemos a los incrédulos, o a los drogadictos, a las prostitutas, a los homosexuales. Creamos muros. Pablo señala que el orgullo de los judíos, pero los gentiles también tienen que guardarse de ese orgullo espiritual, recordar de dónde vinimos. Debemos mantenernos humildes, sabiendo que lo que somos es por gracia, mis hermanos. Hermanos, el templo que conocía Jesús y en los tiempos de Pablo tenía 3 secciones en el nivel principal: para los sacerdotes, los hombres israelitas y las mujeres. Para llegar a la corte de los gentiles se tenía que descender 19 escalones, o sea, ir hacia abajo en vez de ir hacia arriba. No, ellos descendieron 19 escalones, donde un muro los mantenía separados. Rótulos en los muros advertían que si alguien osara pasar sería ejecutado. Han encontrado 2 rótulos de este tipo, que escritos en griego, uno en 1871 y el otro en 1938. Los gentiles podían ver el templo, pero nunca podían entrar en él. Físicamente eran excluidos. La circuncisión era la marca que definía la separación. Aunque fue ordenada por Dios, era algo externo, como gran parte de la religión judía y de muchas religiones y filosofías. Por lo tanto, la tentación, como se nota en los encuentros de los principales sacerdotes religiosos judaizantes cuando se encontraban con Jesús, era fijarse en las apariencias, por lo que tentaban a Jesús tratando de encontrar una falta visible en él, mientras ellos descuidaban su alma y el espíritu, aferrándose a sus lujos, a su cómoda manera de vivir, no solo en apariencia, porque el Señor Jesús dijo a los religiosos: sepulcros blanqueados, ¿se recuerdan? Este pueblo de labios adora, pero su corazón está lejos de Dios, evidenciando puras apariencias. Tengamos cuidado. Los gentiles, la mayoría de nosotros, condenan esta hipocresía, pero tenemos que recordar que es solo por la gracia de Dios que somos incluidos en el reino. Y tenemos que guardarnos del antisemitismo, una plaga y un pecado que muchos cristianos han manifestado a través de los siglos. Cuidado con el orgullo espiritual, hermanos. Todos somos indignos y debemos de humillarnos ante el gran amor de nuestro Dios.
Recordemos completamente que estábamos perdidos. Estábamos completamente perdidos. Leemos Efesios 2:12, que dice al texto: en aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Y en la Biblia NTV leemos la siguiente traducción, versículo 12. En esos tiempos, ustedes vivían apartados de Cristo. No se les permitía ser ciudadanos de Israel y no conocían las promesas del pacto de Dios que había hecho con ellos. Ustedes vivían en este mundo sin Dios y sin esperanza. Eso es una verdad, hermanos. Podemos ver, hermanos, que aunque el judío tuviera una religión externa, al menos era un ciudadano del pueblo escogido y tenía pactos con Dios, su palabra y sus promesas. Es parecido a lo que muchas veces vivimos como en nuestro México, que era de religión tradicional. ¿Se recuerdan en la conquista y todo eso? Dentro de todos los males, el menos peor, aunque para muchos era cultural, al menos había principios morales y conocimientos de los fundamentos de la fe. Aunque tenían poco conocimiento y mucha falta de práctica. Al igual que en Estados Unidos, era un país más o menos cristiano. Yo diría, Estados Unidos era un país protestante general en sus inicios. Tenían conocimiento de la palabra. Había mucha influencia de la palabra de Dios, de la Biblia en sus leyes. Por lo que los paganos o gentiles no tenían conocimiento ninguno de Dios. Vivían separados de Cristo. No se les permitía ser ciudadanos de Israel. No conocían a las promesas de Dios. No eran parte de los pactos que Dios hizo con Israel. Vivían en el mundo sin Dios. Vivían en el mundo sin esperanza. Todos los gentiles éramos eso. Es decir, estábamos completamente perdidos. Hermanos, pero no tienes que ser un gentil o un pagano del primer siglo para sentirte excluido, mis amigos, para sentirte separado y sin esperanza. Lamentablemente, hay muchos de esto mismo hoy en día. Incluso debemos de evitar que esto contamine a la iglesia, el cuerpo de Cristo, no practicando el rechazo al perdido, sino amándole e invitándole a conocer del perdón y amor de Jesús y la salvación que Él ofrece. Por lo que Dios quiere incluirte a ti mi amigo, a ti que no has hecho una decisión firme de fe en Jesucristo. Hoy es el momento. Solo reconoce tus pecados delante de Él. Arrepiéntete de todo tu corazón y Él te perdonará. Y serás parte de su familia y te dará nueva esperanza y vida. Por lo que no olvidemos cómo éramos sin Cristo. Y ahora ya hemos sido redimidos por Cristo, ya somos hijos de Dios, miembros de la familia de Dios por gracia. Demos de esa gracia a otros que también tengan la oportunidad y el privilegio de oír y de conocer de Jesucristo. Así como nosotros, la situación parecía imposible para todos los gentiles, por lo que veamos el gran pero que completamente transformó nuestras vidas. Consideremos pues en segundo lugar, fuimos unidos a Cristo, fuimos hechos cercanos a Cristo. Efesios 2:13 nos dice al texto lo siguiente: pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Y leemos en la traducción NTV: pero ahora han sido unidos en Cristo Jesús. Antes estaban muy lejos de Dios, pero ahora fueron acercados por medio de la sangre de Cristo. Gloria a Dios, hermanos. Ya no estamos alejados de Dios, sino cerca de Dios. En cambio, esto comienza con la unión con Cristo, descrita en la primera parte: por gracia sois salvos.
hijos. Ahí inicia nuestra nueva aventura en Cristo, nuestra nueva vida. No solo estamos cerca de Dios, sino que estamos unidos a Cristo. ¿Cómo puede ser esto? La sangre de Jesús nos redimió, nos justificó y perdonó nuestros pecados. Los judíos sacrificaban animales bajo el antiguo pacto, pero su sangre no podía unirlos a Dios. Nuestra unión no es intelectual, filosófica, política o militar, es espiritual. Todo esfuerzo para fomentar la unidad tiene que empezar allí, porque Cristo es nuestra paz, dice el versículo 14 de Efesios 2. Porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación. Por lo que leamos en la traducción NTV, pues Cristo mismo nos ha traído la paz. Él unió a judíos y a gentiles en un solo pueblo, cuando por medio de su cuerpo, en la cruz, derribó el muro de hostilidad que nos separaba. Antes había un muro de hostilidad que nos separaba de Dios, de su pueblo escogido. El muro era el templo de Jerusalén. Todavía existía cuando Pablo escribió esta carta. Se cayó, lo derribaron los romanos, destruyéndolo en el año 70 después de Cristo. Ya fue derribado espiritualmente con la muerte de Jesús. Pero a veces tenemos que esperar para ver la manifestación física de algo que ya ha sucedido en lo espiritual. Así nos pasa seguido, hermanos. Se encuentra paz en una persona, en Jesús. Sea paz entre judíos y gentiles, o paz dentro de una iglesia, o paz en una familia, por lo cuando nos unimos a Cristo y nos centramos en Él, experimentamos tener paz con nosotros mismos y con los demás, que disfrutan la misma unión. ¿Y qué decir de la paz con Dios? Es por eso que sentimos algo especial, por lo que, hermanos, en la fe sentimos el amor de Cristo en la iglesia, con los hermanos. Por eso nos amamos entre los hermanos. Por lo que ya no hay judío ni griego u otro grupo étnico en Cristo. Somos un solo cuerpo en Cristo. Un solo cuerpo, hermanos. Formamos parte de la iglesia del Señor. No quiere decir que los que son distintos a nosotros o hablan algún idioma no se pueden o no deben congregarse juntamente con nosotros. O que nunca haya un lugar para la congregación, por ejemplo, de los mesiánicos judíos. Pero tengamos mucho cuidado de no edificar nuestros muros de separación. Debemos ser tolerantes e incluyentes. Y no que seamos ecuménicos, ¿verdad? Que aquellos creen que debemos de estar todos juntos y aquí en la tierra. No, eso va a ser en el cielo nada más, hermanos. No hay que ser ecuménicos. Hay que ser sabios en la palabra de Dios. Pidamos a Él discernimiento. Pero siempre, ante todo, mostremos amor de Cristo en unidad. Me recuerdo un canto que cantábamos de jóvenes que dice: no me importa la iglesia que vayas, si detrás del Calvario tú estás. Si tu corazón es como el mío, dame la mano y mi hermano serás. Dame la mano y mi hermano serás. Porque en el cielo no habrá religiosos, no habrá católicos, ni marianos, ni mormones, ni presbiterianos, ni metodistas, ni bautistas, hermanos. Solamente habrá pecadores arrepentidos. Sí, mi hermanos. Los que por gracia aceptamos el regalo de la salvación en Cristo Jesús, Señor y Salvador nuestro. La verdadera prueba de nuestro amor cristiano no es tanto dentro de la iglesia, sino con gente muy diferente a nosotros. Pablo pudo haber estado pensando en esta enseñanza de Jesús, que dijo allá en Mateo 5, 43 al 47. ¿Han oído la ley que dice, ama a tu prójimo y odia a tu enemigo? Pero yo digo, ama a tus enemigos, ora por los que te persiguen. Si solo amas a quienes te aman,
¿Qué recompensa hay por eso? Hasta los corruptos cobradores de impuestos hacen lo mismo. Si eres amable solo con tus amigos, ¿en qué te diferencia de cualquier otro? Hasta los paganos hacen lo mismo. Mateo 5, 43 al 47. Por lo que consideremos también, hermanos, ¿qué lugar tiene la ley el día de hoy? Efesios 2:15. Aboliendo, dice el texto, en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz. En el texto de la Nueva Versión nos dice, lo logró al poner fin al sistema de leyes, de mandamientos y ordenanzas. Hizo la paz entre judíos y gentiles. Nos permitió ver más claro, ¿verdad? Lo que logró Cristo. Puso fin a las leyes y mandamientos y de ordenanzas dadas al antiguo pueblo de Israel. E hizo la paz entre judíos y gentiles, al crear de los dos grupos un solo cuerpo. Es decir, aquellos que nacieron bajo la promesa y de aquellos que ni en cuenta tenían las promesas, las leyes de Dios. Bien, Jesucristo el Señor hizo un solo pueblo en él. Amén. Es aquí está la respuesta a una pregunta muy común, especialmente entre los judíos mesiánicos y los adventistas. ¿Qué parte tiene la ley en la vida cristiana? ¿Qué parte tiene la ley en la vida cristiana? Nos preguntan. Y preguntan los judíos mesiánicos y los adventistas. Bien, Cristo puso fin al sistema de leyes, de mandamientos y ordenanzas. Los abolió en su carne cuando murió en la cruz del Calvario. No es para decir que las leyes del Antiguo Testamento no revelan la voluntad de Dios para nosotros, no, hermanos. Pero el sistema de leyes fue abolido por Cristo. El sistema de sacrificios y ceremonias del antiguo pacto. También se aplica el sistema del antiguo de encontrar la paz con Dios por medio de la obediencia a la ley. Ya vimos que la salvación es por gracia y no por obras. Pablo insiste en eso, ya dijo que en la primera parte de este capítulo que no es por obras, sino por la fe y la gracia. Cristo abolió la condena de una ley que declaraba la obediencia perfecta. Era necesaria para ser aceptado por Dios. Cristo abolió eso. No, porque no hubo nadie que pudiera cumplir la ley perfectamente más que Cristo. Por eso fue abolida en su carne, en su cuerpo. Otra vez Pablo repite que Cristo hizo paz entre judíos y gentiles. Jesús creó algo completamente nuevo en sí mismo. Un solo hombre o pueblo. Una raza nueva. Pablo describe la unidad de este pueblo en otras escrituras, en otras partes de la escritura. Por ejemplo, en Colosenses 3, versículo 11, que dice al texto, en esta nueva naturaleza no hay griego ni judío, circunciso ni incircunciso, culto ni inculto, esclavo ni libre, sino que Cristo es en todo y está en todos. También en Gálatas 3:28, ya no hay judío ni griego, esclavo ni libre, hombre ni mujer, sino que todos ustedes son uno solo en Cristo Jesús. Hermanos, no nos confundamos. No quiere decir que estas distinciones o diferencias ya no existan. Por ejemplo, otros pasajes claramente hablan de las funciones distintas del hombre y de la mujer. Tenemos diferentes roles, pero en Cristo somos iguales. Somos uno, por lo que la hostilidad fue destruida. Ahí muchos de nuestros hermanos fundamentalistas tienen su corrección, deben de corregirse, porque la palabra de Dios nos dice que somos distintos, hombre y mujer sí, pero en Cristo somos iguales y somos uno, por lo que la hostilidad fue destruida. En tercer lugar, hermanos, la hostilidad y enemistad fue destruida. Leamos Efesios 2:16. Y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. En la traducción NTV nos dice, en Cristo reconcilió a ambos grupos con Dios en un solo cuerpo,
por medio de su muerte en la cruz, y la hostilidad que había entre nosotros quedó destruida. Cuando la Biblia habla 3 veces de lo mismo, en este caso, enemistad y hostilidad, es entonces cuando los judíos y gentiles tienen que debemos de tomar atención y de tomar nota. Esto puede aplicarse hoy en día a cualquier grupo que confiesa a Cristo, pero se mantiene separado, ya sea por orgullo o por cuestiones culturales. Pero tengamos cuidado, porque siempre a través de la historia de la iglesia ha habido quienes solo quieren el poder y el control, y no la salvación del perdido o extraviado. Su interés es solo tener el control y el poder de muchos de ellos. Quienes obran así están despreciando la obra de Cristo en la cruz. Tengamos cuidado, hermanos, por lo que vivamos en paz y respetemos, mostrando el amor de Jesús a esos grupos, aunque aquellos que piensan diferente a nosotros. Procuremos en todo ser fieles a la Escritura, ¿verdad? En todo lo posible para vivir en comunidad, como dice la palabra del Señor, ¿verdad? En cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todo el mundo, dando honor y gloria a Cristo. Cuando sufre la obra de Jesús por todas las divisiones del pueblo evangélico, por lo que seamos obedientes a la palabra de Dios y vayamos en amor a buscar lo que, a pesar de la hostilidad entre los grupos étnicos y religiosos o los enemigos de Dios, busquemos al inconverso, mostrémosle el amor de Cristo, digámosle de la gracia de Dios en Cristo Jesús, quien también los acerca. Él es todo incluyente, pues Jesús es quien nos redimió y hace posible la salvación para ser hijos de Dios y parte de esta gran familia espiritual, la Iglesia. Por lo que proclamemos las buenas nuevas de paz. Proclamemos estas buenas nuevas de paz. Efesios 2:17, el versículo siguiente nos dice: y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos y los que estaban cerca. Leemos en la traducción NTV: Cristo les trajo la buena noticia de paz, tanto a ustedes, los gentiles que estaban lejos de Él, como a los judíos que estaban cerca. Es el mismo mensaje para todo el mundo, hermanos. Jesucristo y la paz con Dios y con otros por medio de Él. Este era el mensaje de Cristo y los apóstoles. Nuestro mundo necesita este mensaje de paz. Te pregunto, ya que ayer alguien me comentaba, en este tiempo, dice, he estado compartiendo, tocando puertas. Está bien. Bien hecho por ello, ¿verdad? Pero ya lo sabías. Por lo que traes esas buenas nuevas a quienes están lejos de ti, en otras culturas o naciones, regiones apartadas. Y a los que están cerca, tu familia, amistades y compañeros, a esos que te conocen tal cual es, a esos debemos de predicarles con nuestro testimonio. Digámosle que es posible el acceso libre al Padre. Efesios 2:18 nos dice, porque por medio de Él, los unos y los otros tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. En la traducción NTV dice, ahora todos podemos tener acceso al Padre por medio del mismo Espíritu Santo, gracias a lo que Cristo hizo por nosotros. Antes era muy difícil, incluso para los judíos, tener acceso a Dios. Pero Cristo abrió el camino para que todos entraran directamente a la presencia del Padre. Todos tenemos el mismo acceso y todos tenemos el mismo Espíritu. No necesitas ningún sacerdote ni ningún otro intermediario para hablar con Dios. Aprovechemos este privilegio, porque por medio de Él, los unos y los otros tenemos entrada por un mismo Espíritu al Padre. Aquí vemos claramente, podemos ver la Trinidad, mis hermanos. Debido a la obra del Hijo, el Espíritu Santo mora en nosotros y nos ayuda a entrar en la presencia del Padre, los tres. El Espíritu nos enseña cómo orar, nos ayuda en nuestras debilidades y nos une, por lo que ahora ya somos miembros de la familia de Dios. Efesios 2:19.
que el texto dice, así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. En la traducción NTV leemos, así ahora ustedes, los gentiles, ya no son unos desconocidos ni extranjeros, son ciudadanos junto con todo el pueblo santo de Dios, son miembros de la familia de Dios. El apóstol Pablo ya había hablado de nuestra adopción en el capítulo anterior, ¿se recuerdan? Ahora, en resumen, afirma que los gentiles convertidos a Jesús también somos ciudadanos del reino de Dios y somos hijos adoptados de su familia. Somos una gran familia que se congrega en adoración a nuestro Dios. Hay que vivir la experiencia de pertenencia al cuerpo de Cristo, ya que al creer en Cristo pertenecemos a la gran familia de Dios, al pueblo santo. Antes de ser un ciudadano de nuestro país, a lo cual estamos orgullosos, ¿verdad? Eres un ciudadano del cielo, del reino de Dios. Y antes de ser parte de una familia terrenal, algo precioso para nosotros que Dios nos ha dado, nuestra familia, eres un miembro de la familia de Dios. Por eso damos gracias a Dios por tan grandes bendiciones que solo en Cristo podemos obtener. Que somos ricamente bendecidos, abundantemente bendecidos, por lo que mis hermanos, vivamos nuestra salvación en Cristo intensamente, obedeciendo a nuestro Señor y Dios, aprovechando el tiempo, hoy tiempos difíciles por no poder congregarnos, pero sabemos que todo este tiempo nos ha servido para entender y disfrutar de los cuidados de nuestro Señor. Somos su pueblo escogido, somos parte de su familia, la familia de Dios. A veces tú puedes sentirte desconcertado y extraño en tu propia cultura, tu propio país, tu propia familia, cuando esta no es creyente. Te sientes incómodo, pero es normal para el cristiano. De verdad es más alarmante si te sientes muy cómodo en este mundo. Debemos de pensar. Es por eso, y con esto termino, que el apóstol Pablo nos anima y nos exhorta a que siempre en nuestro corazón y mente el fundamento de la enseñanza de los apóstoles y de los profetas, que nos edifiquemos en Cristo. Que si lo hacemos así, entonces experimentaremos un crecimiento bien coordinado, bien planificado, es decir, iremos siendo transformados de lo carnal a lo espiritual, acercándonos más en santidad. Es decir, iremos adquiriendo la imagen de Cristo. Nuestro carácter se va a transformar a la imagen de Cristo en nosotros, donde el Espíritu Santo nos va a conducir en nuestra travesía en este mundo, viviendo en el Espíritu, el cual mora en nosotros. Leamos Efesios 2, 20 al 22 para terminar. Por lo que edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois justamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Qué privilegio tan grande, mis hermanos. Vivamos estas bendiciones por gracia recibidas. Éramos lo que éramos cuando vivíamos en pecado, pero ahora somos en Cristo nuevas criaturas. Hermanos, no olvidemos cómo éramos sin Cristo. Fuimos hechos cercanos por Cristo. Fuimos unidos a Cristo. La hostilidad y la enemistad fue destruida por Cristo. Seamos incluyentes y juntos proclamemos las buenas noticias de paz en Cristo. Y disfrutemos aquí y ahora. Ya somos reconciliados. Ya soy de la familia de Dios. Amén. Te damos gracias, nuestro buen Dios, por ese privilegio que nos das en Cristo Jesús. Por gracia somos salvos. Señor, bendice a mis hermanos. Danos ese crecimiento espiritual a la estatura, Señor, que tú quieres que crezcamos en conocimiento y gracia. Todo para gloria de tu nombre. En Cristo Jesús te lo pedimos. Amén. Amén. Hermanos, nos vemos pronto. Dios los bendiga.